Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Becky Watts. Es bastante largo, así que pónganse cómodos porque esto va para rato. Además, hay muchos nombres, mucha gente involucrada, así que para evitar confusión, mejor relájense y escuchen con atención porque si no, probablemente se pierdan, aunque voy a intentar hacerlo lo más entendible posible. Así que bueno, no tengo mucho más que decir. Acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Hay una lista de reproducción con todos los casos del canal. Y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. La persona que están viendo ahora mismo era Rebecca Marie Becky Watts. Nació el 3 de junio de 1998 en Bristol, Inglaterra. Sus padres eran Darren Galsworthy y Tanya Watts. Cuando Becky era pequeña, ellos se divorciaron, lo que hizo que se tuviera que ir a vivir junto con su padre, Darren. Al tiempo, Darren se volvió a casar con una mujer llamada Angie Goldsmith, y es entonces que los tres comienzan a vivir juntos. Por otro lado, Becky tenía un hermano mayor, pero ese quedó a vivir junto con su madre, así que no se veían muy a menudo. Ella se acostumbró a vivir junto con su padre y su nueva pareja desde muy temprano, ya que se mudaron juntos cuando ella tenía tan solo 2 años. Y es entonces que comienza lo importante. Resulta ser que Angie tenía un hijo, al cual no veía muy a menudo porque él estaba junto con su padre. Él era Nathan Matthews, quien sería el nuevo hermano mayor de Becky. Como él no vivía en esa casa, tampoco se veía muy a menudo con ella. Pero, aún así, Becky tenía una fijación por él desde una temprana edad. De hecho, tenía fijación por sus 2 hermanos. Quería jugar con ellos, quería estar con ellos, quería que le dieran atención. Becky, durante sus primeros años de infancia, adoraba a sus hermanos. Tanto así que la primera palabra que dijo fue Nathan. Por su lado, sin embargo, a Nathan no le agradaba demasiado tener una nueva hermana. Más que nada, no le agradaba cómo trataba a su madre, según dice más tarde. No le gustaba el hecho de tener que compartirla. Según la describían familiares y amigos, Becky era una persona muy simpática, leal y sensible. De hecho, su padre afirmó que antes de los hechos ella estaba en el mejor momento de su vida y que aspiraba a tener un futuro brillante. Pero como dije, durante mucho tiempo ella fue muy tímida. Le costó hacer amigos en el principio de su adolescencia e incluso su madrastra, Angie, se quedaba como ayudante de clases para así poder estar cerca de ella más tiempo. Llegada a la adolescencia y empezando la secundaria, los problemas no paraban. Sus compañeros le hacían bullying por su peso, lo cual hizo que ella se volviera anoréxica tan solo a los 12 años, pesando 38 kilos. It was a really difficult period for us. She lost so much weight so fast. She had zero strength at all. Some nights she couldn't even get up over the stairs. I had to carry her up. No quería ir al colegio y recibía tutorías en su casa, ya que no dejaban de molestarla en la escuela. Para Becky todo esto fue muy difícil porque más allá de las burlas, ella simplemente no podía ir a la escuela porque no podía mantenerse por la poca comida que consumía. Hubo una época donde pasó demasiado tiempo en su casa. Lo peor de todo esto es que a pesar de los intentos de sus padres y de su madrastra, aún así recibía bullying dentro de su casa, porque Nathan nunca la dejó en paz. Él durante mucho tiempo, durante esta época, intentó hacerla sentir aún peor. Él seguía haciéndole bullying por su peso, más allá de los intentos de su familia de pararlo. Oh, he was always flippant with her. He was like, oh, she's just doing it for attention. Pero fue gracias a terapia y a la insistencia de su familia que Becky se pudo ir recuperando, al menos todo lo posible. Se volvió con los años un poco más segura de sí misma y comenzó a relacionarse más y más con sus compañeros, con aquellas personas que estaban cerca suyo. Sin embargo, tuvo secuelas, sufría de ataques de pánico y además tenía ansiedad. Ya para el momento de los hechos, a sus 16 años, Becky tenía redes sociales, tenía buenas amistades, pocas pero buenas, y pasaba como cualquier otro adolescente mucho tiempo en redes sociales, lo cual fue importante. Tenía una vida lo más normal posible, como cualquier adolescente, se peleaba con su padre cada tanto, pero nada fuera de lo normal. De hecho, su padre cuenta que la pelea más fuerte que tuvieron hizo que él la echara de su casa por un día, por lo cual ella se tuvo que quedar en la casa de una amiga, pero nada más fuerte que eso. En general, así fue la vida de Becky hasta sus 16 años, hasta que en cierto punto
todo cambia para siempre. El 19 de febrero del 2015, Becky Watts desaparece. La noche anterior a los hechos, Becky había ido a la casa de una amiga a dormir, a tener una pijamada, a mirar películas, jugar videojuegos, todo de vuelta normal. Antes de irse a dormir esa noche, le mandó un mensaje a su novio diciendo que lo amaba muchísimo. Esta fue la última interacción que tuvo con él o cualquiera de sus amigos. A las pocas horas de dormirse, en la mañana volvió a su casa, la cual estaba vacía. El último contacto que tuvo en ese momento con su familia fue hacia su madrastra, que tenía una cita con el médico. Angie sufría de esclerosis múltiple, así que tenía que ir al médico frecuentemente y recibía cuidados especiales. Entonces ella estaría supuestamente sola en la casa. Alrededor de las 11 de la mañana le avisa por mensaje de texto a Angie que estaba en la casa oficialmente, que había llegado y que se prepararía para la tarde porque tenía que salir con su novio. Más allá de eso, no tuvo contacto con nadie más de la familia y esa fue la última vez que alguien supo de ella. Rebecca nunca más fue vista con vida a partir de este punto. Con el paso de las horas, ella no contestaba ningún mensaje, llamadas, no publicaba en redes sociales, no hacía nada, simplemente había desaparecido. Durante el día en el cual ella desaparece, la familia no pensó nada raro, ya que le había dicho a Angie que se iba con su novio. Y al no recibir ninguna llamada o mensajes de parte de Becky, pensaron que tal vez se habría quedado en la casa de alguien, de alguna amiga. Es por esto que esa noche no se la armaron demasiado. Sin embargo, al día siguiente ya no se podía evitar la preocupación. Para el 20 de febrero ya habían pasado 3 días desde que Becky no veía a ningún familiar ni se comunicaba con ellos. Había pasado 3 días fuera de su casa. Es entonces que ese 20 de febrero por la tarde, a las 4 específicamente, llaman a la policía para informar lo que estaba pasando. Antes de esto, el novio y los amigos de Becky ya sabían que había algo raro porque ella no estaba contestando mensajes, ni llamadas, ni publicando en redes sociales. Había pasado 2 días sin comunicarse con absolutamente nadie, y es por esto que los amigos y el novio de ella fueron directamente a la casa de su familia a avisar que no estaba con ninguno de ellos y preguntar qué le estaba pasando. Ahí se dan cuenta de que en definitiva había desaparecido y llaman a la policía para decirles todo esto, y aún así la policía llega 2 horas más tarde. Una vez que la policía llega, buscan primero que nada en la habitación de Becky. Y es entonces que notan que faltaba su celular, su tablet y su notebook. La primera hipótesis que se barajó debido a esto fue que ella simplemente había huido de su casa, que se había ido sin avisarle a nadie. Sin embargo, no parecía el caso porque más allá de que se llevase su celular, su tablet y su laptop, no se había llevado dinero y además tampoco se había llevado ropa. No le había contado a ningún amigo que se quería ir ni tampoco que estaba descontenta con su casa. Sin embargo, como era adolescente y suele pasar que los adolescentes se peleen con sus familias y se vayan por unos días, se pensó desde un principio que esa podría ser una buena opción. Pero de vuelta, no se había llevado nada para sobrevivir afuera. Y es entonces que reintroducimos a alguien en toda esta historia, y ese es Nathan Matthews, que en ese momento tenía 28 años. Él seguía bien comunicado con la familia y tenía acceso a la casa. Podía entrar cuando quería, podía estar ahí sin ningún problema, pero no se llevaba muy bien con Becky. Nathan en ese momento tenía una novia llamada Shona Hoare. Ella y Nathan habían sido testigos de algo muy interesante según lo que le dijeron a la policía. Es justamente por los testimonios que la policía reafirma esta hipótesis de que Becky huyó de la casa, porque Nathan y Shona aseguraban haberla escuchado salir de la casa ese día en el cual desapareció. Según ellos, estaban dentro de la casa y Shona escuchó un ruido en la puerta, escuchó pisadas en la escalera y que alguien salía. Y creyó que era Becky. No la vio, pero creía que era así. A partir de esto, entonces, la versión oficial era que Becky había llegado a la casa y que se había ido y a partir de ese momento había desaparecido. Como no se había comunicado y como se había llevado sus cosas, se pensó que simplemente había huido. Comienza a partir de esto entonces la búsqueda en lugares cercanos por alguna pista de dónde estaba. También se intentó hallar algunos testigos para saber más o menos por dónde se había ido. En redes sociales tuvo mucha repercusión todo este caso, se compartió la cara de Becky por todas partes intentando encontrarla y se añadió a todo esto el hashtag #FindBecky. De hecho, se hizo tendencia durante varios días. El padre y otros familiares salieron en televisión pidiendo por el retorno de Becky. Estaban increíblemente preocupados, querían que vieran su cara y se dirigían también a ella por si había realmente escapado. Le decían que estaba todo bien, que podía volver, que por favor volviera, pero nada de esto dio resultados. De hecho, nadie la vio. Recordemos que esto pasa en el 2015, por lo tanto había tecnología como para
captar si ella estaba en alguna parte. Cualquier persona que tuviera la duda de si la vio o de si una chica se parecía en la calle podía simplemente tomarle una foto. Incluso se puede esperar que hubiese cámaras en todas partes y que por lo tanto, si se iba y pasaba por la casa de algún vecino, estaría captado en cámara. Pero después de una semana de intensa búsqueda, de preguntar por todas partes, de ir de acá a allá, nadie vio nada, no había cámaras de seguridad, no había ninguna foto de ella en ninguna parte. Becky había sido tragada por la tierra, no aparecía. Y es entonces que se comienza a dudar acerca del testimonio de Nathan y de su novia. Así que preventivamente fueron arrestados sospechando que tenían algo que ver con la desaparición o que sabían de algo. Con los testimonios que habían dado, ellos daban a entender que eran las últimas personas en ver a Becky y por lo tanto los volvía sospechosos. Se pusieron de hecho ellos mismos en esa situación, ya que de otra forma la policía probablemente hubiese pensado que simplemente huyó. Y es entonces que aparecen las cosas extrañas dentro de las primeras interrogaciones. Jonah actuaba demasiado nerviosa, se reía de manera rara, cosa que puede pasar cuando una persona está nerviosa, totalmente le puede pasar, le pasa a muchas personas, pero en este caso se volvía un poco extraño más que nada por la actitud que tenía Nathan en comparación. Él estaba demasiado relajado, más bien como no dándole importancia a todo el asunto, lo cual son dos caras muy diferentes a un mismo tema. Es decir, ninguno de los dos mostraba un comportamiento neutral ante la situación en ningún momento. Pero es entonces que los investigadores comienzan a notar que encima de esto, las historias que contaban eran perfectas, lo cual no pasa. Cualquier persona que esté contando una historia normalmente se puede equivocar. Es muy común esto. Más aún cuando se está nervioso, tal vez se escapa algún detalle, tal vez las fechas están mal, las horas en un principio pueden estar mal, es completamente normal. Sin embargo, ambas historias parecían ensayadas de lo perfectas que eran. Entonces, teniendo en cuenta que estas dos personas podían mentir y también que no aparecía Becky en ninguna parte, se pensó que el último lugar confirmado en el cual ella había estado era su propia casa. Así que buscaron ahí dentro. Es entonces que encuentran en la habitación de Becky, en el marco de la puerta, sangre. La habían limpiado, pero los forenses lo podían ver claramente. Había sangre que posiblemente era de Becky. Además, encima de esta sangre también se encontraron huellas. Y si esas huellas eran de Nathan, entonces iba a haber un gran problema. Entonces llaman otra vez a Nathan y a su novia a testificar con esta nueva información y Nathan empieza a revelar que tanto no le gustaba a Becky. Que no es simplemente que no se llevaban bien, sino que directamente no le agradaba. Comenzó a decir que no le gustaba porque trataba mal a su madre, que no le gustaba que la acaparara tanto, que no le gustaba cómo se refería a ella, siendo además que su madre tenía ciertos problemas médicos, no le gustaba en general. Lo cual tal vez no hubiese sido un problema en sí, de no ser porque la huella que se encontró encima de la sangre era de Nathan. Además, los resultados de la sangre decían que era de Becky. Todo esto lo ponía en una situación bastante cuestionable. ¿Qué hacía su huella encima de la sangre de Becky? Y es entonces que la historia se pone aún peor. Mientras ellos eran interrogados, la policía iba directamente a su casa. Nathan y Jonah vivían juntos. Y esto fue con lo que los oficiales se encontraron. Toda la casa era un desastre, los pasillos estaban llenos de cosas, no se podía caminar, no se podía vivir ahí adentro, realmente era muy cuestionable cómo siquiera hacían para ir de un lado al otro. La cocina estaba repleta, todas las habitaciones, incluyendo el baño de la primera planta, estaban increíblemente llenos de cosas como si fuese un depósito. Pero fue el baño del segundo piso lo que hizo que la policía se preguntara qué estaba pasando. Este baño estaba completamente limpio. Toda la casa estaba hecha un desorden completo y este baño estaba reluciendo, estaba brillando de lo limpio. Cosa que viendo todo ese desastre lo hacía muy sospechoso. Además, buscaron en toda la casa viendo qué se podía encontrar y se dieron cuenta que estas dos personas no tiraron ciertos tickets que los incriminaban un poco más. Lo que se encontraron fueron recibos de cómo habían comprado una sierra circular, protectores para ojos, guantes y máscaras antes de que Becky desapareciera. Además, había mucha evidencia en video de los lugares en los cuales compraron estas cosas. Se los puede ver el 19 de febrero del 2015 en un supermercado comprando ciertas cosas, como por ejemplo unas baterías que más tarde usarían en un taser, o lo que sería en algunos lugares una pistola eléctrica. El día después de la desaparición se lo puede ver a Nathan comprando la sierra circular que aparecía en el ticket en su casa. Entre el 20 y el 22 de febrero se lo ve a él y a su novia en cámara comprando productos de limpieza, muchos productos de limpieza que más tarde serían usados en ese baño que se veía
increíblemente limpio. Todo esto claramente indicaba una sola cosa: tenían que encontrar el cuerpo de la chica o hacer que confiesen. Una vez que supieron todas estas cosas, una vez que vieron la casa desde dentro, durante el interrogatorio se les fue dando un poco de información a los dos acerca de lo que habían encontrado, como para que confiesen por ellos mismos. Y esta técnica funcionó, ya que al poco tiempo Nathan confiesa todo lo que había sucedido. Junto con su abogado, Nathan hizo todo un documento explicando absolutamente cada detalle de lo que había hecho. Por fin confesó haber matado a Becky. Sin embargo, su confesión y la reconstrucción de hechos por parte de la fiscalía nos dejan con dos versiones diferentes. Empecemos con la confesión de Nathan, hablando de lo que él supuestamente hizo y lo que dijo antes de que se hallara el cuerpo. Él explica que llega a la casa de su madre en donde vivía Becky ese día que desaparece, el 19 de febrero del 2015. Llega antes del mediodía con su auto, es decir, Becky ya estaba ahí, o sea que el mensaje que envió era verdadero, era de ella. Pero hay otro detalle, y es que su novia estaba con él. Había ido en el auto hasta la casa de Becky. Para ese entonces ellos iban con frecuencia a la casa, ya que Jonah era la cuidadora registrada de Angie. Por lo tanto, iba varios días de la semana para ayudarla con tareas del hogar. La familia dejaba una llave escondida en alguna parte afuera de la casa, así que ellos sabían dónde estaba y por lo tanto podían entrar sin problemas. Además, Nathan sabía que Becky estaría en ese lugar a esa hora sola. Había llevado con él varias cosas. Primero que nada, un bolso grande dentro de su auto, una pistola eléctrica, esposas y una máscara. Cosas normales. Según él, había estado pensando durante un tiempo secuestrar a Becky para darle una lección por la manera en la cual trataba a su madre, ya que supuestamente esto afectaba aún más su salud. Según él, todo esto lo hacía por y únicamente para su madre. Debido a que no había nadie en la casa, esta sería la oportunidad perfecta para darle un buen susto a su hermanastra. Fue hasta su auto, recogió las cosas, el bolso, la máscara, etc., y fue hasta la habitación de Becky para darle el susto. Llamó a su puerta y cuando ésta salió, se abalanzó encima suyo con la bolsa y todo para poder capturarla. Luego de un forcejeo, a él se le cae la máscara y entonces Becky puede ver su rostro perfectamente, sabe quién la está atacando. Así que él, en un impulso y con mucho miedo, decide asfixiarla. Él describe que se le fue la mano, es decir, que básicamente no quería matarla, que solamente se asustó y que por eso la mató. Según él, para este momento ella estaba parcialmente dentro de la bolsa, por lo tanto, lo único que tenía que hacer era guardarla completamente, tomar todas sus cosas, incluido su celular, su tablet y la notebook, ponerla dentro del auto y llevársela. Hizo todo eso, guardó todas las cosas en el auto y sin que su novia se diera cuenta de lo que estaba pasando, ya que ella durante todo este tiempo, durante todo ese forcejeo, durante todo este movimiento que él hizo, incluso limpiar la sangre, Jonah estaba en el patio trasero fumando un cigarrillo. Después de todo esto, ellos siguieron el día como si fuese completamente normal. Comieron, vieron la televisión, todo como si fuese un día cualquiera. Esa noche esperó a que su novia se durmiera para poder subir el cuerpo al segundo piso y ahí comenzar a cortarlo para ocultarlo. Para evitar que ella entrara al baño y descubriera lo que estaba pasando, cerró todo, empezó a tirar un montón de líquidos de limpieza y dijo que estaba completamente tapado y que lo estaba intentando arreglar. Entonces, después de cortarla, la guardó en distintos bolsos, cajas, bolsas, etc. y la ocultó en el patio de una casa con ayuda de 2 personas. Todo esto muy cerca de la casa de Becky. Finalmente, el 3 de marzo, 13 días después de la desaparición, el cuerpo de Becky es hallado en el patio de una casa en la ciudad de Bristol, exactamente como había dicho que la había dejado Nathan. Básicamente él dice lo siguiente, que intentó secuestrar a Becky, que en el proceso se le fue la mano por accidente total, se la llevó en el auto donde la escondió un rato, después la subió al segundo baño sin que su novia se diera cuenta, la cortó con una sierra eléctrica sin que su novia se diera cuenta todavía y le pidió a 2 personas que lo ayudaran a ocultar el cuerpo. Una vez descubierto el cuerpo, la autopsia dio el resultado de que Becky había sido asfixiada, lo cual concuerda con la historia, y que además toda la parte en donde la cortan sucede entre 12 y 48 horas después. Sin embargo, la historia de Nathan no cerraba por ningún lado. Como dije, hubo muchos videos que lo incriminaban comprando
cosas, específicamente cosas para el cuerpo, para el baño, que delataban justamente el crimen. En el primer video descubierto, Nathan aparecía solamente comprando destapador de baños y la motosierra circular, y en el segundo estaban él y su novia comprando guantes de goma y artículos de limpieza. Ya eran todos esos artículos para el baño. Entonces, todo esto más lo que se encontró en el cuerpo, es decir, los moretones post-mortem, así como también el hecho de que le haya pegado cinta en los ojos y cinta en la boca, y que después de eso le haya seguido pegando en la cara, no hacía parecer que todo este asunto fuese simplemente un accidente. Eliminemos por un segundo el hecho de que la ocultó cortándola en pedazos y vayamos al punto de que le estaba pegando después de fallecida. Es decir, a partir de ese punto se vuelve algo muy diferente a un accidente o a siquiera defensa personal o lo que sea. Y encima de todo esto también estaba el tema de que Nathan había dicho que su novia no sabía nada. En toda la historia la ponía como una persona completamente inocente, pero había cosas que no podía defender. Supongamos que estaba de acuerdo en esta broma que le quería jugar, que llegó a la casa sabiendo que simplemente la iba a asustar y que realmente se fue al patio a fumar. Simplemente eso. Podemos suponer que ella desde el patio tal vez no escuchaba todo lo que estaba pasando arriba, que tal vez simplemente no llegaba el sonido. Pero el resto de las cosas no. Nathan tuvo que llevar el cuerpo de una persona hasta el auto sin que ella se diera cuenta. Tuvo que cerrar el auto, volver para arriba, limpiar todo, agarrar todas las cosas, además de la cantidad de tiempo que en sí tomase todo el encuentro que tuvieron, toda esta pelea. Es muy raro que no haya notado nada en ningún momento. Tuvo que limpiar el marco de la puerta, limpiar la habitación, chequear que todo estuviese en orden, llevarse las cosas de Becky, subir y bajar las escaleras constantemente, es decir, ¿cuánto tiempo te puede tomar fumar? En un momento además, después de que se llevó el cuerpo, hizo aún más ruido, no solamente con la sierra eléctrica, sino que aparte le puso piedritas de gato y sales de baño para ocultar el olor y chupar la humedad. Tuvo que mover un montón de cosas, hacer un montón de ruido en diferentes días y por supuesto que además tuvo que haber actuado de manera sospechosa en algún momento, porque es imposible comportarse normalmente en esa situación. No había forma de que no hubiese notado algo en algún momento. Obviously, you said something about Shauna. Can you rephrase it? So we can include basically everybody in it and not use her name. I'll do my best to avoid using that name where I can. And everything okay? Alright, what was the question again? About the idea that you got. You said it might have been something on TV or you had a dream. Well, obviously I came up with the idea to scare her, basically make her more appreciative of life, so she'd be more appreciative for other people. She'd be like grateful that, you know. Y en efecto, Shauna estaba involucrada en todo esto. Junto al cómo se dieron cuenta de que ella estaba involucrada, también supieron cuál era la razón detrás del crimen, es decir, era sexual, ya que él tenía un fetiche con colegialas, con chicas menores, siempre lo había tenido y hasta ese momento seguía teniéndolo. ¿Y cómo se supo esto? 2 meses tardaron en rescatar toda la información para acusar a la novia de Nathan de que sí había tenido relación con el crimen. Lograron leer los mensajes borrados de los celulares de estas 2 personas, en los cuales hablaban supuestamente en broma de estos fetiches que Nathan tenía. Bromeaban acerca de secuestrar a colegialas y llevárselas al sótano de su casa. Meses antes del accidente estaban hablando de todo esto y siguieron hasta poco tiempo antes de los hechos. Había varios mensajes en tono de broma que no era realmente para nada gracioso ni una broma en ningún sentido, acerca de traer chicas secuestradas a la casa, acerca de qué cosas podrían hacerles, y lo peor de todo es que cada vez que hablaba con los detectives les decía que no tenían nada que pudiese indicarle que Nathan podía estar involucrado en la desaparición de Becky, que no se le ocurría una razón por la cual él podría tener algo que ver, lo cual era completamente una mentira. Incluso si no había visto el crimen, igualmente ella sabía que Nathan tenía ciertos gustos que lo impulsarían a secuestrar a una persona de la edad de Becky. De hecho, muchas veces ella empezaba este supuesto chiste. Ella veía a chicas, tal vez afuera en algún centro comercial, y le mandaba mensajes a Nathan acerca de secuestrarlas y qué divertido que sería, cosas muy raras. You are not aware that Nathan was planning to do that on that day? Okay. How do I know that you weren't involved? Again, I shouldn't have any DNA reason to be involved, and again, as far as I knew, he was, changing, he wasn't as violent anymore, I'm carrying his children, I didn't... No. Again, the car, I didn't see anything in the car.
Again, like I was saying to my solicitor, I didn't look in the boot. I wouldn't look in the boot. It'd be more unusual for me to look in the boot. At any time, were you concerned about leaving him on his own in the house with Becky? No. Obviously, he said, "I'm going to kill him," but not in a way of actually saying, "I'm going to go out and murder this person." So again, I'm not sure if he's just kind of lost his marbles or if he's just deeply disturbed. He never mentioned wanting to do anything to anybody else, really, or anything like that. Why Becky? Again, I knew they didn't particularly like each other. I wouldn't say they hated each other. I'd never seen them have an argument. But over the past couple of weeks, like I said, I thought they were getting on a bit better. Wouldn't say they were friends or anything like that, but they were getting on a bit better. Y es con todo esto entonces que el juicio comienza el 6 de octubre del 2015. El 11 de noviembre de ese mismo año entonces el jurado encuentra culpable a Nathan y lo encuentra culpable de homicidio, a secas, tentativa de secuestro, obstrucción de la justicia y portación ilegal de pistolas eléctricas, es decir, del taser que tenía para secuestrar a Becky. Jonah, por su lado, es hallada culpable de homicidio culposo, además de tentativa de secuestro y obstrucción de la justicia. Nathan fue condenado a prisión perpetua y Jonah fue condenada a 17 años de prisión, ya que de todos modos no se sabía hasta qué punto realmente había estado involucrada. Encima de todo esto fueron imputadas 4 personas más: James Ireland, Donovan Demetrius, Carl Demetrius y J. Dean Parsons, porque todos estos eran vistos como cómplices. 2 de estas personas ayudaron a ocultar el cuerpo, pero dijeron que en realidad no sabían lo que estaban ocultando, que pensaron que en realidad estaban ocultando alguna clase de sustancia ilegal y por lo tanto no hicieron muchas preguntas, que les estaban pagando bastante y que necesitaban el dinero, pero que de todos modos no tenían idea de que estaban ocultando un cuerpo. Por lo tanto, todas estas personas pudieron llegar a un acuerdo antes del juicio y redujeron sus penas. Más allá de que el caso está resuelto, aún así el padre de Becky se siente muy culpable porque, según él, hay varias cosas con respecto a Nathan que dio por sentadas o que simplemente decidió no hacerles caso. Él vio en persona cada actitud que Nathan iba teniendo y no pudo prevenir lo que le pasó a su hija. El problema es que Nathan solía tener actitudes extrañas con respecto a menores de edad. Se notaba que le atraían y esto realmente fue un problema durante un tiempo, pero no pudo evitar que se acercara a Becky. Una de las primeras instancias en las cuales notaron este problema fue cuando llegó a la casa con su auto y 4 chicas metidas dentro que no parecían mayores a 14 años. Nadie sabía de dónde habían salido estas chicas ni cómo había logrado que se metieran ahí con él. Ni siquiera sabían quiénes eran. El padre de Becky en ese momento vio todo esto como algo extraño y le prohibió entrar a la casa con esas chicas. Well, you had these young girls, they didn't look any more than 12. In Beckett's car, 4 of them. He pulled up, he got out of the car, and they started to get out of the car. I went, take them back to wherever you found them now, because this ain't funny, that's all. Les dijo que la llevase a sus casas y que no se metiera con ellas nunca más. Le advirtió aparte que no hiciera ese tipo de cosas. Especialmente porque en ese punto ella tenía más de 20 años. ¿Se entiende? No tenía 16 años y estaba jugando con chicas de 14. No, tenía más de 20 años. Otra cosa que resulta muy significativa es el hecho de que Jonah tenía en realidad 14 años cuando conoció y se puso de novia con él. Cuando él la presentó en la casa, la familia vio que ella parecía menor, que no parecía mayor a 14 años, entre 13 y 14 años según describieron, pero él no quería decir la edad que ella tenía, más bien dijo que tenía 19 años, lo cual desde un principio no parecía. Yeah, he tried telling me she was 19. I said, I wasn't born yesterday, son. I said, put her back in the car and sod off. It sounds like at that stage your relationship with Nathan had become quite difficult. Yeah, no, we had our moments. But he was in the house because his mother was Angie. Yes, Do you regret that now? yes. Who wouldn't? When it became clear that she was missing and people were coming to your house, Nathan and Shauna were also in the house with you. Yeah, it was like nothing happened. Nathan and Shauna were in the house and in the car outside was Becky's body. Yeah, about 12 feet away from where I was sat. Her body was in the back of that car and I didn't even know it. And then they ordered a Chinese takeaway. Yeah, And in court you heard the counsel say that 2 years earlier Becky had told a friend that Nathan had described in graphic detail how he planned to kill her. yeah. That's the first we heard of it in the court. And do you think ever of Nathan now as your son? No, I can't. Do you still want him dead? If they were going to hang him, I would pull the lever. No one else would have to carry that guilt.
El padre de Becky le impidió a Nathan que se presentara en la casa junto con ella hasta que trajesen el certificado de nacimiento, para comprobar que realmente tenía 19 años. Ellos no llevaron este certificado de nacimiento hasta después de 2 años. Es entonces que volvió a la casa con Jonah, le dio el certificado de nacimiento al padre de Becky y él pudo ver que ella en ese momento tenía tan solo 16 años, comprobando que tenía 14 la primera vez que la llevó a la casa. En ese momento ya no podían hacer nada porque 16 años en muchos países es edad de consentimiento y por lo tanto no era discutible. Pero aparte de todo esto, Becky en un principio, cuando estaba teniendo los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, le había dicho a su terapeuta que estaba muy asustada de su hermano, de Nathan. Sin embargo, nunca especificó por qué, nunca dijo si hubo un ataque en particular, si él le hizo algo para que ella le temiese, nunca confesó exactamente qué había pasado o cuáles eran las razones detrás de todo esto. En un momento confesó ante su padre y su terapeuta que le asustaba un poco que Nathan fuese tan grande con respecto a ella, le llevaba más de 10 años. Y entonces lo tomaron como solamente eso, como que Nathan era mayor que ella y eso le provocaba cierto miedo. Dejaron el tema ahí, nunca entendieron si realmente le había hecho algo en particular para que tuviese ese miedo, y nunca pudieron prevenir lo que le pasó a Becky. What was their relationship like? Did you ever have any suspicion? No, like when I was living there, when I'd go there, it would just be like brother and sister like playing, but I never knew like the way he was thinking and stuff in his head. But like obviously he never showed that side to me when I was younger. Betrayal from him was unbelievable. What for you would mean justice for Becky? Him dead. Afortunadamente cumplen su sentencia, afortunadamente al menos se descubrió quiénes habían hecho todo esto y están en prisión. Intentaron reducir sus condenas, pero como las condenas eran apropiadas para lo que habían hecho, se decidió no reducirles absolutamente ni un año, lo cual está muy bien en comparación a otros casos que vimos en este canal. Así que bueno, acá se termina la historia. Si tienen otros casos para recomendarme, siempre lo pueden hacer a mi mail que está en la descripción o abajo en los comentarios porque los leo, a pesar de que a veces no conteste. Es como que los estoy viendo desde las sombras. Así que bueno, acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esas plataformas. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.